Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase asincrónica correspondiente al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una pequeña explicación en relación a los temas que nos correspondía revisar hoy día sábado. Entonces es importante destacar algunos temas en relación a la materia que nos corresponde, relacionados a todos los eventos de liberaciones de guerras que se dieron, guerras libertarias que se dieron en suelo latinoamericano. Vamos a ver, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, presentándoles en primera instancia la tarea que ustedes deben hacer para la presente semana, la cual dice responda a las siguientes preguntas. Dice investiga, consulta información sobre los aportes de Eugenio Espejo, es la primera actividad, y luego dice lee cuidadosamente la letra del tema Canción con Todos, interpretada por Mercedes Sosa, luego compárala con los deseos de Simón Bolívar. Este tema de canción ustedes lo pueden encontrar buscándolo en YouTube a través del título de la canción, que es Canción con Todos, y obviamente con el nombre del artista, de la intérprete, y que en este caso es Mercedes Sosa. O a su vez se les facilita el link que ustedes tienen aquí, el cual ustedes al digitar, ustedes pueden acceder a YouTube directamente al video que se encuentra referente al tema. Eso en relación a las tareas, a las actividades que ustedes tienen para la presente semana. En relación al tema que nosotros vamos a desarrollar, vamos a iniciar con el tema un poquito en relaciones a las revoluciones independentistas que se dieron en diferentes sectores, haciendo una pequeña semblanza, haciendo un pequeño resumen de todas y cada una de ellas las que se dieron y obviamente que lograron la liberación de todos los territorios americanos, de los diferentes imperios europeos que obviamente conquistaron o se ubicaron en los diferentes sectores del continente. Iniciamos con las revoluciones independentistas. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en el año 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron repelidas o reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. Eso quiere decir que fueron totalmente sangrientas las represiones que desarrollaron en contra de las primeras revoluciones y de los primeros ejércitos libertarios que se fueron formando. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Se siguió regando esta idea de libertades, esta idea de conformación de estados libres y democráticos fuera del dominio español, obviamente lo que prácticamente llegarían a cada uno de los sectores, y esto conllevaría a un debilitamiento total de todo el proceso que venían llevando los españoles en suelo americano. En cuanto a las causas de la independencia latinoamericana, en la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se puede distinguir en muchas causas. Dentro de ellas vamos a mencionar las siguientes, que son las económicas, las políticas, las sociales y las ideológicas. En relación a las económicas, las reformas borbónicas, que ya habíamos hablado en clase, ahogaron las economías de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. Los impuestos subieron excesivamente y se iban cobrando hasta el último rincón, hasta las últimas comunidades. Los españoles se dieron el trabajo de cobrar a todos los indígenas. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias que se encontraban en crisis. Eso dentro de los aspectos económicos. Obviamente hubieron otros aspectos económicos también bastante considerables, los que llevarían a todos estos procesos de liberación. En cuanto a las causas políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero obviamente no los dejaron y como habíamos hablado en clase, prácticamente los criollos fueron considerados inferiores a los españoles nacidos en suelo español o europeo, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado la mayoría de los cargos nobiliarios o los cargos de reyes habían sido compradas. Obviamente, todos los procesos de burguesía que se iban formando periódicamente
con los diferentes procesos de conquista, eso les permitieron generar nuevas personas, nuevos ricos, por decirlo de esta manera, y ellos obviamente compraron los títulos nobiliarios de condes, de príncipes, de reyes, fueron comprando, obviamente, para poder establecerse en determinados poderes. Obviamente ya existía un alto índice de corrupción. En cuanto a las causas sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles, las disputas entre españoles y criollos por las puestas o los puestos directivos de cada una de las colonias se extendieron a todos los ámbitos. Esto quiere decir jueces, oidores, superiores de conventos, rectores de universidades y todos los cargos que obviamente detentaban el control y la administración de las colonias. Obviamente estaban los criollos totalmente relegados de todos sus puestos, obviamente por los cambios, por las transformaciones, por los decretos borbónicos que fueron emitidos desde España. En cuanto a las ideológicas, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y las metrópolis, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenecía al pueblo, como obviamente lo detenta el pensamiento de la Ilustración. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo, derecho de rebelión ante un monarca injusto. Entonces ahí ya empezaba a declinar, empezaba a tambalear, empezaba a debilitarse toda la estructura jerárquica que tenían los reyes. Todos estos eventos también tuvieron causas o tuvieron una incidencia bastante fuerte en dos eventos fundamentales que marcarían el inicio de la revolución y de la liberación de los pueblos en el continente americano. El primero, la independencia de Estados Unidos, y la segunda, la Revolución Francesa, en la cual se instituyen los derechos del hombre. Entonces, ahí prácticamente las ideas de la Ilustración se basaron en todos estos principios, obviamente para fortalecer todos estos procesos libertarios. En cuanto a la influencia de la independencia de Estados Unidos, ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Ya prácticamente estaba organizado como república y también esta república estaba administrada y estructurada a través de una ley suprema que es la Constitución de la República, en la cual se establecen los derechos, se establecen obligaciones de cada uno de los ciudadanos, pero también se establece la jerarquía a través de la división y separación de poderes, que eran los principales dentro de un Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cuanto a la influencia de la Revolución Francesa, aunque se condenaba los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Prácticamente aquí se establecen determinados conceptos en los cuales también se establece un Estado mucho más justo, más participativo de todos los ciudadanos. En cuanto a la siguiente etapa, ¿por qué prácticamente se debilita la corona española? Pues es justamente al enfrentamiento, a la guerra que enfrentaría con Francia y que al final de todo este conflicto Francia vencería a los españoles y ocuparía el territorio español. Prácticamente vamos a ver qué es lo que sucedió en una pequeña cápsula histórica. Napoleón nombra rey de España. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el del 5 de mayo de 1808, en el que Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar de su trono, les obligó a dejar cesante el trono. Acto seguido, después de esto, nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta de los pueblos españoles en la ciudad de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios españoles. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno de España, una ficción
pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, eso quiere decir que estaba bajo el control de los franceses, a quienes los españoles le pusieron de sobrenombre Pepe Botellas, justamente porque era una persona bastante adicta al licor, era bastante adicta al trago. En cuanto a la falta de rey ocasionado por las juntas americanas, ¿qué es lo que pasó una vez que prácticamente quedaron cesantes los reyes? No estaban ni los franceses, no estaban ni los españoles a cargo de la administración de todos estos sectores. Eso obligó también a que cada una de las colonias asentadas en suelo americano empezaran a formarse con más fuerza y a detentar todos estos procesos de liberación. Las noticias de lo que sucedió en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue una ocasión propicia para lograr la deseada autonomía del reino español. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. La primera, el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América. La segunda, la lealtad de Fernando VII. Y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenía ningún poder político en ningún sector. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona española. Luego proclamarían sus juntas enseguida a lo largo de 1810 Caracas, Buenos Aires el 25 de abril, Bogotá el 20 de junio y Santiago de Chile el 18 de agosto. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, lo que hoy es Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia, movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Ese fue el eslogan por el cual el cura Hidalgo obviamente proclamó la independencia en México. De las juntas a las guerras de independencia, vamos a ver cómo se desarrollaron, ya empezaron prácticamente a estructurarse los primeros estados independientes de todo proceso administrativo desde España, y vamos a ver de las juntas a las guerras de independencia. Esta es otra etapa concomitante a esta primera etapa que se vino dando. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio de todos los ideales de libertad. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con el orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a América Latina entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas se multiplicaron. Desde el año 1811, la proclamación sin ambagajes de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de inmediato. Las primeras juntas de defensa con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso en 2 o 3 años España llegó o logró, obviamente, recomponer su dominio en todo el territorio, salvo en Cartagena, Buenos Aires y Chile. Ahí se mantuvo más estables los ejércitos libertarios. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años. Luego de esto pasamos a un evento bastante preponderante que es Haití y Santo Domingo. Francois Dominique Dudios
Louverture se se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla, la Española, y la dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En el año 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América Latina, luego de Estados Unidos, en este caso dirigido por negros. En 1822 las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla española, que recobraría su independencia de Haití en el año 1844, pero lo que se llamaría República Dominicana no conseguiría su independencia sino hasta el año 1865 tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. Dentro de este proceso, en este caso Jean-Jacques Dessalines es quien obviamente dentro de los procesos libertarios de Haití proclamó obviamente la abolición total de todos los modelos de esclavitud. Hay dos aportes fundamentales dentro de lo que se desarrolló en Haití. El primero es el segundo país o el segundo territorio en declarar su independencia y el primero en erradicar y en abolir todos los modelos de esclavitud que existía hasta aquel entonces en ese territorio. Y obviamente eso también sirvió de modelo para el resto del continente y el resto de revoluciones y estructuración de políticas de Estado que se iban implementando a medida que se iban liberando de la opresión española. En cuanto a la independencia de México, México y América Central se conformaban el Virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México. Pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, en este caso fue José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 y 1815. Esta incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y la expedición de la primera Constitución en México, que introducía un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarla. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, obviamente lo asesinaron, lo hizo fusilar en el año de 1815. Frustrado en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclamaría en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobierno de México sea un príncipe europeo que hasta que ello obviamente quede concretado. Nombran regentes a Agustín de Iturralde. Este al año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazan los republicanos. Tras 2 años de guerras civiles, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado por sus actuaciones, convulsiones internas, externas e internas de reconquistas por parte de los españoles, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4,000 hombres que son rechazados, dan paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833. España solo reconoció la independencia mexicana hasta el año de 1839. Esto en cuanto al desarrollo de la independencia en México. En relación a la independencia de América Central, Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, los Altos de Costa Rica, declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España.
Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal, con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, siendo su principal ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judiciales propios, tal como lo detenta o lo detentó en un inicio la Constitución de los Estados Unidos. El general José Francisco Morazón, durante el año 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello conllevó a una guerra civil durante los años 1838-1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse o anexarse como provincias a el Estado mexicano, y obviamente quedaron estructurados como tal. En el año de 1841 Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. Desde esta se separó en 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república independiente del resto de naciones. En cuanto a la independencia de Cuba, los movimientos independentistas empezaron en 1848, tras el grito de Yara el 10 de septiembre de 1868. Estalla la primera guerra de independencia llamada la de los 10 años de Guerra Grande, que fracasó tras la división interna entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia de la vinculación con Estados Unidos. José Martí organizó el Partido Revolucionario Cubano y buscó a los antiguos jefes de la revolución que se unificaran a las diferentes corrientes. Arma un pequeño ejército y desemboca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate durante el año 1895, pero el ejército revolucionario sigue luchando. En Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas, y en 1898, luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. La intervención de Estados Unidos precipitó la derrota española y Cuba proclamó su independencia durante el año 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense. Se liberó de un poder y obviamente recayó sobre otro. En el caso de Puerto Rico, el 23 de septiembre de 1868 se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente. En relación a Brasil, independencia de la monarquía portuguesa, vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes. Cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil durante el año 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica durante el año 1815, por lo que declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil-Portugal y el Algarve. Así, Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta, al igual que las de Europa, y ya no una colonia. En 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente este se proclama emperador de Brasil. En el año de 1831 abdicó y le sucedió a su hijo Pedro II, quien reinaría hasta 1889, cuando se proclama como república independiente, la primera república independiente dentro de los estados sudamericanos.
Esas son las actividades que nosotros hemos visto dentro del desarrollo de la presente clase en relación de todos los eventos y las batallas que se fueron desarrollando, las más importantes dentro de las revoluciones independentistas que se dieron en el continente americano. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes tienen programadas y nos estaremos viendo hasta el siguiente sábado, donde estaremos compartiendo clases ya directas con ustedes. Que tengan un feliz feriado, un felices carnavales, disfruten y descansen. Señoras y señores, me despido de ustedes.